El manga nos cuenta la historia de Kazuma Kurose, un chico de edad joven que tenía un trabajo a tiempo parcial como ayudante de un fotógrafo de modelos y actrices. Al ver que la actriz famosa llamada Mizuki estaba planeando irse a vivir al extranjero, admiraba todo lo que había logrado, puesto que había llegado muy lejos. Entre los colegas que estaban conversando en la mesa, igual hablaban sobre ella y el gran talento que tiene, menospreciando a Kazuma, ya que como es de la misma edad que Mizuki, no ha logrado nada a lo largo de su vida, aconsejándole que aprendiera un poco más de Mizuki. Pero resulta que Kazuma fue compañero de escuela de Mizuki y estuvo viendo todo el trabajo duro que ella realizó para poder convertirse en la exitosa actriz que es ahora, comparándose con ella, puesto que Kazuma no ha logrado nada a lo largo de su vida, y en el lugar donde trabajaba, solo lo menospreciaban su trabajo porque creían que no tenían talento. Decepcionado de la vida, se va a reflexionar un puente algunas cosas, idealizando que quizás en algún momento de su vida se hubiera podido convertir en novio de Mizuki, pero en realidad no se hablaban mucho en el instituto. Sin embargo, cree firmemente que si se hubiera atrevido a confesarle sus sentimientos, pudieran haber llegado a ser novios y conocerse mejor, preguntándose si las cosas hubieran sido diferentes, queriendo regresar el tiempo para poder hacer mejor las cosas, cuando de repente una chica de la nada salió para mencionarle que si se puede regresar el tiempo. Kazuma, por lo asustado que estaba, se termina cayendo por las escaleras, y cuando despertó se sentía muy extraño, ya que muchas de las cosas que había no concordaban con la época donde estaba, y al mirarse al espejo se sorprendió mucho, puesto que volvió a ser un estudiante de preparatoria, pensando que quizás era un sueño, ya que se encontraba en su ciudad natal, y en ese justo momento se encontró con Mizuki. Ella le pide que se fueran inmediatamente a la escuela para que pudieran hacer el trabajo de la librería, ya que como este se había llevado el trabajo a su casa, Mizuki quería ayudarlo ya que era parte de su responsabilidad. En ese momento Kazuma se dio cuenta que había regresado en el tiempo, y en lugar de hacer lo que hizo antes, cambió de actitud, pidiendo la ayuda a Mizuki en lugar de evitarla como lo hubiera hecho originalmente. Al llegar a la escuela, el prota se encontró con su amiga de la infancia llamada Nanami, viendo que no ha cambiado absolutamente nada y siguiendo siendo la misma, impresionándose de que en realidad hubiera retrocedido 10 años en el tiempo. Mizuki por su parte sigue siendo la chica popular del instituto, ya que apenas recién empezaba su carrera como actriz. Por otro lado, la chica que regresó en el tiempo a Kazuma le colocó algo en el bolsillo, pero dejando eso de lado, una chica le estaba pidiendo un autógrafo a Mizuki, y aunque ella ya le había dicho anteriormente que no podía por órdenes de su agencia, las chicas estaban siendo muy insistentes con Mizuki porque a fuerzas querían su autógrafo. En ese momento Kazuma va para defenderla para llevarse a Mizuki a realizar el trabajo del comité. Ese simple gesto significó mucho para ella, agradeciéndole por haberla salvado, y luego de ello empiezan a hacer el trabajo que le corresponde. Kazuma estaba notando lo concentrada que estaba su enamorada al hacer el trabajo, y al ver que tenía sus páginas engrapadas mal, dijo en voz alta sin querer que era un poco torpe, disculpándose rápidamente con ella y explicándole la razón por la cual lo pensó. Ella, avergonzada, sabe que su forma de engrapar está defectuosa, disculpándose por ser alguien torpe en ese aspecto. Kazuma le pide que no se preocupe, solo que la tenía muy idealizada, pensando que era perfecta prácticamente en todo, cosa que me hizo que le dejan claro que no es así, pidiéndole que ordenara el trabajo del comité y no le dijera a nadie sobre que no sabe engrapar las hojas de forma correcta. Kazuma estaba notando que su conversación era bastante fluida, a diferencia de lo que hacía antes, que le tenía miedo de hablar y mejor se llevaba todo el trabajo a su casa. Cuando de momento, el artefacto que la chica que regresó en el tiempo a Kazuma le había dado comenzó a brillar, haciendo que se cayera encima de Mizuki por alguna extraña razón, quedando en una posición que deja bastante a la imaginación. Pero por alguna razón extraña, Kazuma, por más que intentaba, no se podía quitar encima de ella, llegando al punto en donde Mizuki pensó que en verdad iban a hacer el sin respeto, y conforme pasaba el tiempo, la fuerza misteriosa que hacía que Kazuma no se pudiera levantar, lo estaba acercando más y más a Mizuki para que ambos se terminaran besando, y de la nada, este se levantó con todas sus fuerzas, disculpándose con ella por lo sucedido. Como era de esperarse, Mizuki estaba enojada, tomando su trabajo y yendo hasta su casa, quedándose devastado porque según había arruinado las cosas con su enamorada. Pero por el lado de Mizuki, estaba muy feliz de que finalmente pudo pasar tiempo con Kazuma, dándonos a entender que está enamorada de él. Volviendo con Kazuma, se le había aparecido a la chica que lo ayuda a regresar en el tiempo, presentándose ante él como Miu, la mensajera de Betsaiten-sama, que prácticamente era como una deidad de la suerte o del amor.
Pues resulta que la cosa que puso en el bolsillo de Kazuma era una herramienta para encontrar pareja. Por eso es que se le encimó a Mizuki de la nada. Obviamente se había enojado por ese hecho, preguntándole por qué está haciendo todo eso. Miu le explica a Kazuma que ha tenido la suerte de ser elegido para poder empezar de nuevo su vida por lo desafortunado que fue, aclarándole que ese poder solo podrá ser activado cuando cumpla el propósito de casarse. De lo contrario, si no lo cumple, será devuelto a su época original. Pues resulta que en su mano tenía 5 hilos rojos del destino, teniendo un año para cumplir con el matrimonio con cualquiera de las 5 chicas que estaban destinados con él. Por lo que Miu lo anima para que comience de nuevo su juventud como siempre había querido. Kazuma estaba muy impresionado por lo que estaba sucediendo, ya que literalmente tenía una segunda oportunidad para rehacer su vida y casarse con una chica que estaba destinada hacia él. Miu se lo confirma, pidiéndole que se prepare para que pueda casarse en un plazo de un año, ya que de lo contrario será de vuelta a la época donde pertenece, mencionándole que no cambiará nada ya que Mizuki seguirá comprometida en el futuro. Eso pone a reflexionar a Kazuma, ya que el solo pensar que Mizuki se casara con alguien más lo hace ponerse triste, por lo que quiere cambiar todo lo que sea posible para poder hacer bien las cosas con ella. Por otro lado, Miu no tenía otra alternativa que ayudar a Kazuma a que su confesión sea exitosa, ya que de lo contrario la expulsarían de un lugar que no se nos explica cuál es. Así que hará todo lo que sea necesario para ayudarla, pidiéndole que no se preocupe ya que tiene herramienta para que no falle. Pero Kazuma le menciona que no es necesario que se las dé, ya que quiere conquistar a la chica que le gusta por sus propios méritos. De lo contrario no tendría sentido. Miu solo se carcajea de risa por escuchar esas palabras, pidiéndole que deje su orgullo a un lado y acepte su ayuda. Pero Kazuma no le vio necesario, ya que por lo que pasó no confiaba para nada en esas herramientas suyas, haciendo enojar a Miu por despreciar sus herramientas, dejando claro que son artefactos sagrados de la deidad del amor, no logrando convencer a Kazuma ya que sus métodos no se le hacían los adecuados. Miu enojada solo se retira pidiéndole que haga su trabajo. Por ese motivo, el prota se compromete a esforzarse al máximo en ese momento. Lo primero que tenía en mente era pedirle disculpas a Mizuki por haberse encimado sobre ella, pero por lo apenado que estaba, solo dejó pasar el tiempo sin poderse acercar. Y Miu, al ver eso, sabía que Kazuma necesitaba ayuda para que pudiera acercársela a Mizuki, por lo que le propone que usaran su herramienta llamada semilla de cerezo legendaria, que prácticamente consistía en que plantaba un árbol de cerezos para que en ese lugar le confesara su amor Kazuma a Mizuki, y de esa manera pudieran ser novios. Luego de ello, Miu le pide a Kazuma que se apresure a traer a Mizuki para declarársele, pero este solo quería que mejor quitara el árbol de cerezos para que nadie sospechara nada, cuando de repente Mizuki había llegado para poder hablar con Kazuma, pero se terminó distrayendo al ver el árbol de cerezos, y por si no fuera poco, Miu empujó a Kazuma encima de ella nuevamente. Ella, decepcionada por ese comportamiento, no puede creer por qué hizo eso cuando solo venía a disculparse, cosa que no logró escuchar para nada Kazuma, pero en ese momento se dio cuenta que Mizuki tiró un libro sobre un curso de escritoria de guionista, avergonzándose de que él lo hubiera visto. Sin embargo, le preguntó una cuestión muy importante. Resulta que ella había decidido dedicarse a algo que siempre quiso hacer, pero todos quienes la rodean no estaban de acuerdo con ello, desalentándola con que no le iba a funcionar, pidiéndole su opinión a Kazuma sobre ello. Este quedó impresionado sobre el objetivo que tenía Mizuki en mente, jamás teniendo la idea de que se quería convertir en una actriz, dándose cuenta de que estaba siguiendo una ruta diferente a la antigua, y aunque sabía que el futuro que le esperaba a Mizuki era prometedor, Kazuma, hablando de sí mismo, le menciona que siempre pensó que no debió de perseguir sus sueños. Eso lo malinterpretó Mizuki, pensando que era otra persona más que le decía lo mismo. Así que Kazuma le trata de detener para explicarle todo lo que le quería decir, pero Mizuki no estaba interesada en escucharlo. Por otra parte, Miu estaba muy desesperada de que Kazuma no hiciera ningún movimiento con su chica para enamorarla, así que por accidente se le cayó un tipo de agua bendita, haciendo que creciera un árbol más grande y con sus ramas atrapara a Mizuki. Kazuma le pide a Miu que hiciera algo para que la soltara, pero ella, por lo nerviosa y triste que estaba, solo le terminó echando la culpa al prota, ya que por él tiró el agua bendita, no sabiendo qué hacer en ese momento. Sin más remedio, Kazuma tiene que pensar algo para liberar a su enamorada. Kazuma, al ver que Mizuki en verdad lo estaba pasando mal, le pide a Miu que piense en algunas opciones que tiene para que puedan salvarla, pero Miu estaba muy nerviosa ya que no sabía qué hacer en ese tipo de situaciones, no quedándole más opción a Kazuma que actuar por cuenta propia para poder salvar a su amada del árbol y decirle lo que en realidad le estaba por mencionar acerca de los sueños. Cuando de repente, Miu, al leer el manual que se supone que debió de haber leído al principio, se dio cuenta de algo útil,
Como el árbol que plantó con el agua bendita creció demasiado, no podía mantenerse a flote ya que le faltaban los nutrientes necesarios, así que no tenía que hacer nada ya que pronto se derrumbaría solito. Eso solo preocupó mucho a Kazuma porque eso quería decir que Mizuki se caería desde lo más alto del árbol, cosa que sí termina pasando. El prota, preocupado por ese hecho, corre con todas sus fuerzas para poder amortiguar la caída de Mizuki, pero sentía que no iba a poder llegar a tiempo. Afortunadamente, gracias al artefacto que Miu le había dado anteriormente, pudo llegar a amortiguar la caída de su amada. Mizuki, preocupada por este, le pregunta si se encontraba bien, acercándosele mucho para poder verlo mejor. Sin embargo, eso solo termina avergonzando a ambos, levantándose rápidamente, y ella le agradece por haberla salvado. Kazuma en ese momento quiere continuar la conversación sobre lo de ser guionista, pero Mizuki solo le pide que olvide el tema y se va rápidamente. Este la detiene revelándole que su sueño es convertirse en fotógrafo, pero como tiene miedo de lo que le depara el futuro refiriéndose a su antigua vida, por eso dijo lo que dijo. Kazuma le menciona lo que en verdad piensa, que Mizuki es una chica muy capaz de lograr todo, pidiéndole que se esforzara al máximo ya que como aún es muy joven, tiene un mundo de posibilidades en sus manos. Mizuki solo se rió por esas palabras porque el prota sonaba como un viejo, aclarándole que no era necesario que le dijera todo eso, ya que sin importar quién la apoyara, ella continuaría siguiendo sus objetivos. Pero la hizo feliz que creyera en ella, sabiendo que daría lo mejor para poder cumplirlo, y anima a que igual haga lo mismo para que ambos cumplan sus objetivos juntos, ya que aún eran muy jóvenes por eso. Kazuma se le había olvidado que había retrocedido en el tiempo, comprometiéndose a mejorar, pero de un momento a otro una ráfaga de viento le levantó la falda a Mizuki, preguntándole a Kazuma si les vio los de boxeador. Este le niega que vio algo, así que Mizuki, al recordar en cómo estuvo cuando el árbol la tomó, se sonrojó ya que sabía que el prota le vio demasiado, yéndose rápidamente. Por otro lado, Miu estaba muy apenada por haberle causado muchos problemas, pero Kazuma la compadece acariciándole la cabeza para que no se preocupara y agradeciéndole por tratar de ayudarlo, dejándole en claro que no vuelva a usar ninguna de sus herramientas extrañas. Como era de esperarse, eso la hace enojar, pidiéndole que no menosprecie sus herramientas ya que son objetos importantes que le dio la deidad del amor. Por lo que mientras estaba discutiendo, una chica de aspecto misterioso se le quedó viendo. Al día siguiente, después de que pasaran todos esos eventos algo caóticos, Kazuma iba a ir nuevamente a la escuela, pero Miu le empezó a hacer burla con que ya se había desanimado después de los eventos que habían pasado, dejándole claro que no forzosamente tiene que ir detrás de Mizuki, cuando hay otras 4 chicas con las cuales puede hacer una pareja perfecta por el hilo rojo que comparten, y si logra casarse con una de ellas puede quedarse en esa realidad, pidiéndole que no se lo tome a la ligera, ya que de lo contrario volverá a su época de fracaso. Kazuma le deja en claro que no quiere relacionarse con ninguna otra chica que no sea Mizuki, y eso era porque era la única que le gustaba, y justo cuando estaba a punto de terminar su frase, Mizuki aparece en escena preguntándole qué estaba a punto de decirle. Ese, sonrojado por la situación, le pide que solo se olvide de ello, y como Miu le dijo que nadie podía verla a excepción de él, la engaña con que estaba pensando en otras cosas. Mizuki fue a verlo para conversar sobre lo que sucedió con el árbol de cerezos, pero Kazuma le hace creer que solo era un sueño, ya que él ni siquiera recuerda qué fue lo que pasó. De alguna u otra manera, esta se la termina creyendo y deja el tema a un lado, por lo que pide que se reúnan a la hora del almuerzo para terminar el trabajo del comité. Por lo que luego de que se fuera Mizuki, una chica le habla a Kazuma para que pudieran hablar por un momento, pues resulta que ella había recogido el artefacto que Miu le dio a Kazuma cuando se le cayó. Este, al estar a punto de darle las gracias por habérselo devuelto, ella se lo quita porque quería recompensa por haber encontrado su objeto, pidiéndole que le comprara un jugo en la hora del almuerzo, yéndose rápidamente. Kazuma, al entrar a clases, le pregunta a su amiga de la infancia llamada Nanami quién era esa chica. Ella le revela que esa chica se llama Ryo Hoshimiya, y es una alumna muy destacada en los estudios por obtener las mejores calificaciones de su año. Kazuma se sorprendió por ese hecho, ya que la juzgó mal, pero se la hacía conocida y cuando empezó a recordar, Hoshimiya era la jefa de edición en el estudio en el que trabajaba Kazuma antes, y ahora ella era una candidata para que Kazuma pudiera casarse con ella por el hilo rojo del destino. Nanami le devuelve un manga que le habían prestado al prota, y este se le hizo algo nostálgico las cosas que coleccionaba en ese anime, por lo que ella de forma coqueta le pregunta si quiere que lo acompañe para que almuercen juntos, pero Kazuma la rechaza de una forma amable, y aunque Nanami no se lo toma mal, se quedó algo seria por eso. Por otro lado, Kazuma fue al salón de Hoshimiya para poder recuperar su artefacto, pero como la vio rodeada de muchas gals, decidió ir en otro momento, mejor yéndose con Mizuki para poder continuar con el trabajo del comité. Miu, al ver eso, se enoja,
y lanzó otro de sus artefactos para que pudiera hacer que tanto Kazuma como Hoshimiya quedaran solos en una habitación. En la parte anterior del resumen de ese manga, nos quedamos en que el protagonista de la story llamado Kazuma fue a ver a Hoshimiya a su salón para que le devolviera el artefacto que se le había perdido. Pero al ver que la chica estaba rodeada de muchas personas, le dio vergüenza hablarle en ese momento, mejor decidiendo irse por el momento para según interrumpirle. Miu al ver eso se enojó mucho, ya que se supone que Kazuma debería de crear una relación amorosa con alguna de las 5 chicas con las que estaba conectado por medio del hilo rojo. Así que por ese motivo, usó uno de sus artefactos en el par de tortolitos, haciendo que ambos se quedaran solos en un lugar para que pudieran hablar tranquilos. Ahora, volviendo con el manga, ambos estaban encerrados en un casillero estando muy juntitos, y por si no fuera poco, por más que intentaban abrir ese casillero no podían. Pues resulta que Miu había usado un artefacto llamado Tus deseos serán realidad con Emma, que consistía en escribir una petición y el mismo artefacto cumplía lo que escribieras por un tiempo limitado de 10 minutos. Y como Miu había escrito que ambos se quedaran solos, por ello los teletransportó dentro de un casillero. Como era de esperarse, el par de tortolitos estaban sorprendidos por lo que estaba pasando, ya que sabía que por más que intentaban salir no podían. Kazuma sabía que todo eso era obra de Miu, pensando en una forma de salir rápidamente de esa situación, ya que tenía una cita con Mizuki en el salón del consejo. Hoshimiya por su parte le pregunta a su senpai qué tipo de situación era la que estaba pasando, insinuando que todo lo había planeado para poder estar a solas con ella, pero Kazuma lo niega pidiéndole que no se acercara mucho ya que estaba muy sonrojado. Ella al darse cuenta de que Kazuma no tiene mucha experiencia con las chicas, sí le hace algo muy lindo, siendo muy coqueta con al estar acercándosele demasiado, y aprovechando que ambos estaban muy juntitos. Por parte de Miu, estaba muy enfadado de que Kazuma no estaba haciendo nada al respecto al estar solas con Hoshimiya, así que se le ocurre una de sus locas ideas. Volviendo con los tortolitos, de la nada Hoshimiya se empezó a sentir muy caliente todo sentido, mirando a su senpai con una mirada muy cautivadora, acercándose muchísimo más a Kazuma. Le pregunta si es que se encontraba bien, pero ella le empieza a mencionar que por alguna razón extraña se estaba sintiendo muy extraña. Kazuma rápidamente pudo deducir que Miu hizo otra de sus locuras, cosa que era cierto, ya que Miu había activado un hechizo que hacía que Hoshimiya fuera más sensible en el más mínimo toque, y aunque Kazuma estaba tratando de mantener su distancia para no poder afectar a ella, no podía puesto que estaban muy juntitos. Por parte de Hoshimiya, no entendía por qué quería ser tocada por su senpai, coqueteándole más para llevar las cosas un poco subiditas de tono, ya que sin importar lo que pase más adelante, le estaba proponiendo que se dejaran llevar por el momento. Prácticamente ella le estaba permitiendo que hiciera lo que quiera con ella, y Kazuma, cuando estaba a punto de ceder ante su petición, el casillero se abrió de la nada, haciendo que ambos salieran rápidamente de ello. Pues resulta que ya habían pasado los 10 minutos, y como era de esperarse, los hechizos ya habían pasado su efecto, y Hoshimiya había vuelto a la normalidad, no entendiendo por qué estaba actuando de una forma muy vergonzosa frente a su senpai, pidiéndole que olvidara todo lo que había dicho antes. Kazuma le pide que no se preocupara, disculpándose en ese momento con ella, pero eso solo confirmó que indirectamente sí fue el culpable de que ambos se quedaran solos. Kazuma le explica lo que en realidad sintió cuando estaban ambos dentro del casillero, no pudiendo evitar haber cedido al final entre sus encantos porque Hoshimiya es una chica muy linda después de todo. Eso hizo que ella se sonrojara por ese cumplido, diciendo que es muy divertido pasar tiempo con él. Con un poco más de confianza, Hoshimiya le pide que le diga su nombre, ya que como en realidad le cayó bien, quiere que intenten ser amigos, jalándole del brazo e insistiéndole para que le diga su nombre. Pero justo en ese momento va entrando al salón Mizuki viendo que Hoshimiya estaba tomando del brazo a Kazuma. Eso hizo que ella se enojara demasiado, reclamándole al prota ya que habían quedado en reunirse para hacer el trabajo del comité, pero al llegar lo encontró con otra chica más. Kazuma le pide que no se vaya, ya que toda esa situación tiene una explicación, pero Mizuki por lo enfadada que estaba se fue rápidamente, haciendo que Kazuma fuera tras ella y todo eso lo terminara viendo Nanami. Al día siguiente Kazuma estaba muy triste ya que Mizuki lo había ignorado durante todo el día de ayer, por lo que Miu le menciona que no se pusiera triste ya que no necesariamente se tiene que quedar con Mizuki, puesto que tiene 5 potenciales parejas con las que puede casarse. Sin embargo, Kazuma estaba muy enamorado de Mizuki, reclamándole ya que si no hubiera usado ninguna de sus herramientas en Hoshimiya, las cosas con ella estarían muy bien, dejándole en claro que no vuelve a usar ninguna de sus herramientas con él, ya que la única que le gusta es Mizuki. Sorprendentemente Miu acepta su petición, pero no usaría sus herramientas de amor con él, las usaría con las chicas que se le acerquen, por lo que luego de que se fuera Kazuma se encontró con Hoshimiya. Ella lo saluda muy amablemente,
pero Kazuma no entendía por qué le estaba hablando después de lo que había pasado, mejor alejándose de ella para evitar otro malentendido. Pero Hoshimiya lo sigue percatándose de que traía un llavero de un anime colgado en su mochila. Ella lo reconoce y se pone feliz ya que era uno de sus animes favoritos que sigue en la actualidad. Kazuma se sorprende mucho de que Hoshimiya haya reconocido su llavero del anime, preguntándole si es una otaku. Ella, avergonzada por ese hecho, le dejan claro que es algo imposible que alguien como ella sea una otaku. Pero Kazuma la descubre ya que sabía las terminaciones del anime, incluso las que no se sabía. Hoshimiya seguía de insistente con que no era una otaku, por lo que Kazuma sin más remedio le menciona que si admitiera que es una otaku, le regalaría el llavero que tenía puesto. Solo de esa manera, ella admitió su verdadero origen. Este le regala el llavero y ella se puso muy feliz por eso, causando que se motivara más en convertirse más en su amigo otaku de Kazuma. Y aunque este lo único que quería era que se alejara lo más posible de su vida, Hoshimiya más estaba acercándose a este, cuando de repente Nanami, con un tono muy enojado al verlos juntos, le pide que se movieran de su camino porque estaban estorbando la entrada. Kazuma, apenado por eso, se despide de Hoshimiya y se va junto con Nanami de camino a clases. Pero en el transcurso del camino, ella se encontró con Mizuki. Kazuma, al verla rápidamente, se fue tras ella para poder hablarle, y ya cuando ambos estaban juntos, se sintió un ambiente muy incómodo. Kazuma, para romper la tensión, le pide disculpas a Mizuki por lo que había pasado ayer. Ella le deja claro que ya no está enojada, pero le debe de avisar de ahora en adelante si es que va a llegar tarde, notando que sigue enojada por lo que había visto. Ella le menciona que si puede mantener esa promesa, lo dejará que le tome fotos como su modelo, pidiéndole que no malinterpretara las cosas, ya que todo eso lo estaba haciendo para ambos, por él, para que practique su fotografía, y por ella, ya que quería practicar como modelo. Como era de esperarse, Kazuma estaba más que impresionado por esa propuesta, ya que ahora por ahora se podía acercar a Mizuki, a diferencia que en el futuro, diciéndole que siempre ha querido fotografiarla. Ella, sonrojada y como toda tsundere que es, le pide que mantenga su promesa y cumplirá con su parte del trato. Dejando eso de lado, ambos se van a clases. Kazuma estaba muy feliz por haber arreglado las cosas con su amada, y Nanami se había dado cuenta de ello, ya que lo vio mirando hacia la nada durante casi todas las clases. Pero como ya era hora del almuerzo, este tenía que reunirse con Mizuki. Nanami, un poco celosa porque ya no pasaba tiempo con ella, ve que en estos días ha estado ocupado su mejor amigo, cosa que Kazuma le termina confirmando, despidiéndose y yéndose rápidamente. Sin embargo, Nanami estaba mostrando muchos celos al ver que Kazuma no estaba pasando tiempo con ella. Por parte de este, estaba radiante de felicidad, puesto que nada se estaba entrometiendo en su camino, y de esa manera puede crear un vínculo amoroso con Mizuki, comprometiéndose a enamorarla pasara lo que pasara. Cuando de repente se encontró nuevamente con Mio. Esta, tan solo verla, le pide que no use otra vez sus herramientas extrañas. Ella se lo confirma, mencionándole que no las usará en él. Kazuma al principio no captó lo que le dijo, y cuando estaba a punto de cuestionarla, Nanami llegó en ese momento preguntándole con quién estaba hablando. Este, muy nervioso, le miente diciendo que según estaba hablando consigo mismo del trabajo que realizó en el comité, pero vio que su amiga no le creyó para nada, y para desviar el tema de conversación principal, quiere distraerla invitándola a comer a algún lado, cosa que se le hizo muy raro a Nanami, ya que ni siquiera puede decirle algo como eso a su mejor amiga, por lo que lo toma del pecho y se le empieza a acercar de poco a poco, diciéndole de cerca que lo acompañara donde éste quiera, con la condición de que le dé un beso. Kazuma, sorprendido por esa petición, le pide que no brome con ese tipo de cosas, ya que según ambos eran chicos, pero Nanami le revela de que en realidad es una chica, así que no habría problema que hicieran ese tipo de cosas. Todo estaba saliendo conforme el plan de Miu hizo, ya que sabía que Kazuma desconocía por completo que Nanami en realidad era una chica. Incluso, se nos da a entender que Nanami en el futuro igual estaba muy enamorada de Kazuma, solo observándolo desde lejos, ya que no quería acercarse. A Miu solo le interesaba que Kazuma se casara con alguna de las chicas con las que estaba destinado, y vio a Nanami como una candidata adecuada y más fácil, ya que ella lleva enamorada de este desde que eran muy pequeños. Sin embargo, un plan que aparentaba ser algo inocente cambió drásticamente en un par de segundos, ya que de la nada, Nanami se llevó a la fuerza a Kazuma a su casa, convirtiéndose en una chica yandere, ya que tenía planeado quedarse con el prota para siempre. Luego de ello, cuando llegaron a su casa, Kazuma despierta atado en el cuarto de Nanami, y ella va entrando vestida como una chica, no pudiéndose creer Kazuma que era su amiga de la infancia. Ella le comenzó a reclamar del por qué se estaba volviendo cercano tanto con Mizuki como con Hoshimiya así de la nada, cuando ella siempre estuvo a su lado siempre, sabiendo que era la única que lo podía entender al completo, explicándole que en su familia a las chicas se les viste de varón para según que crezcan sanas, además de que lo hizo con propósito, ya que de esa forma estaría más cerca de su amorcito y alejaría a las demás chicas de él.
pero no estaba saliendo como planeaba, ya que tanto Mizuki como Hoshimiya se estaban entrometiendo en su camino, revelándole que siempre le ha gustado, ya que cuando eran pequeños, a Nanami, como la confundían con un chico, le hacía mucha burla porque siempre se quedaba sola y nadie quería jugar con ella. Pero Kazuma cambió ese hecho, porque fue el único que le invitaba a jugar. Ese hecho contó mucho para Nanami, que de poco a poco terminó desarrollando un amor hacia su amigo de la infancia, queriendo que se unieran para siempre. Por parte de Miu, estaba muy asustada porque no entendió cómo su plan terminó de esa manera, imaginándose que quizás lo estaba tratando de la peor manera. De esa manera Miu, apenada por esa situación, decide intervenir para salvar a Kazuma, ya que de lo contrario podría salir contraproducente su plan si Kazuma no acepta juntarse con ella. Se nos muestra un flashback en donde Nanami estaba llorando porque nadie se quería juntar con ella, ya que les parecía un chico muy socio, molestándola por ese hecho, dejándole en claro que Kazuma es el único amigo que tiene y siempre estará a su lado. De una forma muy amable le limpia sus lágrimas, mencionándole que estar con él es muy divertido y siempre estarán juntos, por lo que Nanami le hace que se lo prometa. Volviendo al presente, Nanami estaba recordando a Kazuma que cumpliera la promesa que le hizo cuando iban en el jardín de niños, que ambos se casarían cuando crecieran, pidiéndole que en lo que preparaban su casamiento se unieran como una pareja, siendo muy insistente para que llevaran las cosas al siguiente nivel. Pero Kazuma, para calmarle un poco, le pide que le deje darse un baño, cosa que sí aceptó ella, pero con el detalle que iban a entrar juntos. Por parte de Miu, estaba pensando qué es lo que iba a hacer para poder salvar a Kazuma de las garras de Nanami, pero los primeros planes resultarían en todo un fracaso, ya que aunque lograra salvarlo por esta vez, no podría cambiar la personalidad de Nanami e iba a llevárselo a Kazuma muchas veces más. Por ese motivo recurre a su último recurso. Pasando con Nanami, mientras estaba con su amorcito, una de sus sirvientas le toca la puerta para llamarla, ya que era algo urgente. Sin más remedio tenía que atenderlo. Kazuma, por la curiosidad, sale a asomarse por la ventana para saber quién la estaba buscando, y se sorprende mucho por quién ve. Nanami, por su parte, saluda muy amablemente a Miu-chan, quien se había convertido en una chica colegiala. Ella se disculpa por haber ido sin avisar a visitarla. Nanami le pide que no se preocupe, preguntándole a qué se debe su visita. Pues resulta que Miu se hizo pasar como la hermana menor de Kazuma y fue a buscar a Sony-chan para llevárselo a su casa. Y hasta aquí termina el resumen del manga de Konsei wa Goen. Pero cuéntenme, ¿qué les pareció? Los estaré leyendo aquí abajo en los comentarios. La verdad les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me apoyarían lo suficiente. Y si te gustó el contenido que subo al canal, no dudes en suscribirte para no perderte ningún futuro resumen de los mangas. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Orsil Pro y nos vemos hasta la siguiente. ¡Chao!